Bienvenidos de nuevo a otro video tutorial de la materia de inglés. Soy la maestra Keren Fuentes y en la clase de hoy vamos a estar viendo obras literarias. Hoy vamos a empezar con una que se llama The Key. Y quiero que empecemos reflexionando qué nos transmite la palabra The Key. Bueno, traduciéndola al español, em, es la llave, literalmente The Key es la llave. Entonces, con este título nos podemos empezar a dar una idea de cuál es el tema principal de la obra de la que vamos a tratar hoy. Entonces, pensando en esto, vamos a ver unas preguntas introductorias. Entonces, como ya les dije, vamos a estar tratando obras literarias. Entonces, hay que meternos al ambiente de las obras literarias. Ya terminamos la fase 1 de la materia de inglés, que fue los Public Service Announcements, y ahora iniciamos esta unidad 2, donde vamos a ver obras literarias. Cuáles son las partes de las obras literarias, qué es lo que necesita una obra literaria. En todo caso, si vamos a actuar o vamos a estar en una, vamos a hacer una, qué es lo que necesitamos, que hay que ponerle atención. Entonces, nos pregunta, normalmente, ¿dónde se presentan las obras de teatro? Bueno, pues suena un poco redundante porque obra de teatro ya nos está diciendo dónde se presentan, pues en un teatro casi siempre o es el lugar donde deberían de presentarse o donde originalmente se empezaron a presentar, pero pues las obras de teatro pueden ser presentadas en muchos lugares y en especial ahorita, por ejemplo, que estamos en clases en línea, podrían presentarse en tu cuarto. En tu cuarto tú te puedes grabar, presentar la obra de teatro y aunque no estés en un teatro, eso no quiere decir que no sea una obra de teatro. Entonces, se pueden presentar en muchos lugares, aparte del teatro, también en las escuelas, hay muchas obras de teatro, en las iglesias. ¿A quien no ha visto una pastorela? Esa es una obra de teatro. Bueno, entonces, estas se pueden presentar en muchos lugares. Entonces, pero la pregunta nos dice normalmente. Entonces, pues normalmente yo creo que sería en un teatro. Ahí es donde casi siempre se presentan las obras, o por lo menos con la mejor producción, ¿verdad? Y después nos pregunta, ¿has visto alguna obra de teatro? Es una pregunta personal que tú, que nos estás viendo, te tienes que hacer a ti mismo. Yo en lo personal sí he visto obras de teatro. He visto obras de teatro tanto profesionales en un teatro con actores pues reconocidos o actores profesionales. Y también he visto obras de teatro en escuelas, en iglesias, que pues no son actores renombrados, pero creo que me han gustado más las obras de teatro que no han sido con actores muy reconocidos, porque creo que la gente le pone mucho esfuerzo y me gusta mucho ver cómo hacen su esfuerzo y ponen todo de sí mismos para actuar en el papel. Eso me gusta mucho, entonces sí he visto obras de teatro antes y mis favoritas son los musicales, entonces sí las he visto yo. Ahora pregúntate a ti mismo si has visto alguna vez alguna obra de teatro. Después nos dice, según tu opinión, ¿qué elementos contiene una obra de teatro? Yo sé que apenas vamos introduciendo el tema, que apenas vamos conociendo, pero vamos a intentar pensar este, con las obras de teatro que ya hemos visto antes o con los conocimientos que tenemos antes, ¿cuáles son los elementos que contiene una obra de teatro? Yo diría que un elemento importante pues son el personaje principal y los personajes secundarios, el antagonista. Esos son elementos muy importantes para la obra de teatro, pues porque sin ellos no habría obra de teatro. También otro elemento importante serían los efectos especiales, el sonido, eso es muy importante. Este,
porque creo que actuar requiere mucho los sonidos para entender qué es lo que está pasando en la obra. Creo, para mí, esos son los elementos que yo pensaría que contiene una obra de teatro, ¿verdad? Ahora tú ponte a pensar cuáles son los elementos que crees que contiene la obra de teatro. Terminando esta serie de videos, creo que vas a saber contestar esta pregunta con facilidad, pero por mientras solamente haz una especulación de lo que crees que debería de llevar una obra de teatro. Bien, ahora, este, pasamos a la obra de Key, como ya les había mencionado antes. Am, Ahora, esta obra ustedes la encuentran en la página 16 de su libro. Ahí está la obra por si quieren ir leyendo conforme yo vaya leyendo aquí los personajes. Ustedes pueden ir también siguiéndolo en el libro y tal vez les ayuda para darse una idea de lo que está pasando bien. Entonces, como ya había mencionado, la obra se llama The Key. Dice que es una obra eh, adaptada de un cuento tradicional dice, el cuento de Nasruddin. Entonces, es una adaptación de un cuento. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a empezar a leer este, y después vamos a contestar unas preguntas, así que manténganse muy pendientes de lo que estamos haciendo. Bien, ok, vamos a empezar. Primero voy a leer en inglés y después lo voy a traducir al español para que no haya ninguna duda. Dice, it's night. Nas is on his hands and knees outside his house under a street lamp. Dice, es la noche. Nas está en sus manos y sus rodillas afuera de su casa bajo una luz de la calle. Y empieza el diálogo. Dice, Nas, where could it be? Where could it be? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Eh, Vecino 1. What are you doing, Nas? ¿Qué estás haciendo, Nas? Y luego Nas, I'm looking for something. Estoy buscando algo. Neighbor 1. I can see that. What are you looking for? Puedo ver eso. ¿Qué estás buscando? Nas, my key. Mi llave. Neighbor 1. Let me help. Déjame ayudarte. Nas, thank you. That's very kind. Gracias. Eso es muy amable de tu parte. Dice, the two continue searching. Another neighbor appears. Los dos continúan buscando cuando otro vecino aparece. Neighbor 2. Hello neighbors, what are you doing? Dice vecino 2. Hola vecinos, ¿qué están haciendo? Neighbor 1. We're looking for Nas keys. Have you seen it? Vecino 1. Estamos buscando por las llaves de Nas. ¿Las has visto? Neighbor 2. No, I haven't. No, I haven't, but I'll help you search. Vecino 2. No, no las he visto, pero los voy a ayudar a buscarlas. Dice, the three continue searching before long. Nas' wife comes home from work. Dice, los tres continúan buscando por mucho tiempo hasta que la esposa de Nas vuelve del trabajo. Nas' wife, what are you doing? La esposa de Nas, ¿qué están haciendo? Neighbors, we're looking for Nas' key. Vecinos, estamos buscando por la llave de Nas. Nas' wife, is it true, Nas? Have you lost your key? La esposa de Nas, ¿es cierto, Nas? ¿Perdiste tu llave? Nas, yes, dear. Nas dice, sí, querida. Después dice Nas' wife, where did you lose it? Esposa de Nas, ¿dónde la perdiste? Nas, in the house. Nas, en la casa.
Neighbor 1, in the house. Vecino 1, en la casa. Neighbor 2, then why are we looking outside? Vecino 2, entonces, ¿por qué estamos buscando fuera? Nas, because there is more light out here. Nas, porque hay más luz aquí. Nas' wife, you're such fool. La esposa de Nas, eres un menso. Bien, ahora que terminamos de leer esa pequeña obra, esa pequeño cuento y adaptación, ahí me disculparán si estuvo un poco confuso, pero el personaje principal, que es Nas, se repite mucho, pero de todos modos después vamos a escuchar un audio donde nos leen esta obra, así que para aclarar dudas después de la obra, igual y si fueron siguiendo en su libro lo que fui leyendo, bueno, espero que no haya dudas. Bien, entonces, ¿de qué nos habla la obra? Bueno, pues la obra empieza con un hombre que se llama Nas, como ya nos dimos cuenta, porque su nombre se repite muchísimas veces. Entonces, Nas está fuera de su casa en la calle. Cuando uno está fuera de su casa en la calle, pues puedes estar viendo a la gente o puedes estar tal vez regando las plantas, pero Nas curiosamente estaba sobre sus manos y sobre sus rodillas. Entonces, imagínense ustedes ir pasando por la calle y ver a alguien así, sobre sus manos y rodillas, te preguntarías, pues, ¿qué le pasa, verdad? Entonces, como pasó el primer vecino de Nas y lo vi en esa posición, pues también le extrañó mucho, entonces por eso decidió preguntarle, pues, qué hacía, a lo que Nas le respondió que había perdido su llave y que la necesitaba buscar. Es por eso que el primer vecino pues empieza a ayudarle a buscar entre todas las partes que encontró y después llega el otro vecino y vio que los dos estaban en la misma posición extraña de antes y también decidió unírseles a buscar hasta que llega la esposa de Naes y les pregunta que qué hacen allá afuera, ¿verdad? Y Nas les dice que perdió su llave. Y ella les dice, ¿dónde la perdiste? Y él le dice, en la casa. Y dice, bueno, entonces, ¿por qué si la perdiste en la casa? ¿Por qué estás aquí afuera buscándola? Y después le dice, pues porque aquí sí hay luz y adentro de la casa no hay luz. Y entonces la esposa se enoja y le dice, ah, qué equivocado estabas. ¿Cómo va a estar acá afuera si la perdiste dentro de la casa? Entonces de eso trata el cuento. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas de la obra. Bien, ¿en dónde se desarrolla la obra y cómo lo sabes? Bien, pongámonos a pensar. Recordemos qué es lo que acabamos de ver en la obra. Y bien, si recordamos al principio de la obra, déjenme, hasta me voy a regresar un poquitín. Dice aquí entre paréntesis, nos dice que Nas está en sus manos y en sus rodillas afuera de su casa. Ahí mismo nos dice. Entonces, en la pregunta donde dice, ¿en dónde se desarrolla la obra y cómo lo sabes? Bueno, pues la obra se desarrolla afuera de la casa de Nas y cómo lo sabemos gracias a las acotaciones que nos da el autor de la obra o bueno, el que redactó o adaptó este libro para que fuera una obra. Gracias a esas acotaciones, podemos saber que están afuera de la casa de Nas. Este, Bien, y después dice, el personaje más importante se le llama personaje principal. ¿Quién es el personaje principal? Bien, este es muy sencillo de identificar porque el personaje principal pues es el que más tiene este rol en la obra o de quién se trata la obra, pues entonces obviamente, como ya lo mencioné, es Nas. Nas es el personaje principal de la obra. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque su nombre se repite muchísimo y pues es por el que estamos aquí, ¿verdad? Si la obra se llama The Key y si la obra nos dice que están perdiendo una llave, pues ¿quién perdió la llave? Pues Nas. Entonces Nas es el personaje principal.
Bien, y después la tercera pregunta dice, ¿los otros personajes son importantes? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, pues yo digo que los otros personajes sí son importantes, se les llama personajes secundarios y ayudan a que la obra sea más amena y pues tenga un poquito, no sea tan aburrida, ¿verdad? Porque si nada más fuera Nas preguntándose a sí mismo dónde está su llave, pues tal vez no sería tan divertido, no sería tan entretenido, tal vez la historia no tendría sentido, porque pues si estás tú solito, ¿cómo vas a encontrar una llave? Nunca se iba a dar cuenta en dónde estaba, entonces pues apoyan a la historia de estos personajes secundarios para que sea un poco más comprensible, un poco más digerible también. Bien, pasamos a las siguientes preguntas. Dice, las personas que leen, ven o escuchan una historia son la audiencia. ¿Quién es la audiencia en esta obra? ¿Niños, adultos o alguien más? Bien. Si se fijan, aquí nos está dando una información importante, al igual que atrás, ahorita me regreso también un poquito, nos dice aquí la definición de audiencia. Entonces, audiencia son las personas que leen, ven o escuchan la historia. Bien, entonces nos pregunta, ¿quién es la audiencia de esta obra? Pues, obviamente, cualquier persona que lea, vea o escuche la obra. Esa es la audiencia de por lo menos de aquí. Bien, obviamente que si ustedes en su escuela presentan esta obra, pues la audiencia son aquellas personas que atiendan a esa presentación de obra, pero por ejemplo ahorita que yo acabo de leer la obra, ustedes son mi audiencia y así. Depende mucho de que si estamos leyendo, si estamos escuchando, si estamos viendo, depende de quién es nuestra audiencia. Pero pues ahorita, pues no, ustedes no son ni niños ni adultos, son adolescentes, son de secundaria y ver ustedes son una audiencia. Y también acá atrás nos dio otra definición importante, eh, que bueno, dice, el personaje más importante se le llama personaje principal. Suena un poco redundante, pero bueno, personaje principal es el personaje más importante de la obra. Entonces es otra definición que nos acaban de dar estas preguntas. Eh, y ya por último dice, las expresiones en itálicas se llaman instrucciones de escenario o acotaciones. ¿Para qué crees que sirve? Bueno, me voy a regresar para que vean aquí las acotaciones. Las acotaciones son aquellas que están entre paréntesis. Es la primera que está aquí antes de iniciar el texto y también es la otra antes de que empiece a hablar el vecino 2. También está aquí antes de que empiece a hablar la esposa de Nas. Esas son las acotaciones y son las que nos dan una idea de qué es lo que está pasando, porque tal vez sin esas acotaciones, si no nos hubieran dicho que Nas estaba fuera de su casa y que estaba sobre sus rodillas y sobre sus manos, no hubiéramos entendido el contexto de la historia. O también, por ejemplo, si no nos hubieran dicho que el otro vecino aparece, pues y de repente aparece otra persona hablando y te vas a quedar así como, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde apareció? ¿De dónde vino? Entonces a eso nos ayudan las acotaciones, a darnos una idea este, de, de qué es lo que está pasando en la obra. Bien, entonces esas son las acotaciones y dice, ¿para qué crees que sirvan? Bueno, ya lo mencioné, son para darnos un contexto, para explicarnos cosas que no se pueden poner en el texto, porque imagínense que en el texto, en el mismo texto, las diga de que, ay, viene mi segundo vecino caminando por allá, pues no se vería muy extraño. Entonces, para eso sirven las acotaciones, para no ponerlo en el texto como diálogo, pero para dar una explicación de qué es lo que está pasando, dónde está pasando y todo eso. En especial, creo que las acotaciones o las acotaciones más largas o las que explican más cosas son las que se dan al principio de la obra, al principio del texto, antes de que cualquier cosa esté pasando, para explicar dónde estás, tal vez hasta qué hora es, qué clima había, en qué posición está el actor principal, en qué posición están los demás, etcétera.
todos esos tipos de explicaciones se dan en las acotaciones y vienen del autor para que pues eh, la audiencia o quien va a actuar la obra, quien va a leerla, quien va a verla, lo puede entender un poco más. Bien, It's night. ay, perdón. Ahora tenemos pequeño video, este, un pequeño video donde nos van a narrar la historia de Nas y ellos lo van a narrar mucho mejor que yo. Entonces, pongamos la atención para entenderlo un poco mejor a la obra. It's night. Naz is on his hands and knees outside his house under a street lamp. Where could it be? Where could it be? What are you doing, Nas? I'm looking for something. I can see that. What are you looking for? My key. Let me help. Thank you. That's very kind. The two continue searching. Another neighbor appears. Hello, neighbors. What are you doing? We're looking for Nas's key. Have you seen it? No, I haven't, but I'll help you search. The three continue searching. Before long, Naz's wife comes home from work. What are you doing? We're looking for Naz's key. Is this true, Nas? Have you lost your key? Yes, dear. Where did you lose it? In the house. In the house? Then why are we looking outside? Because there is more light out here. You're such a fool. It's night. Naz is on his hands and knees outside his house under a street lamp. Bien, espero que, que le hayamos entendido al narrador. Creo que lo narran muy bien, modulan su voz muy bien para entender qué es lo que estaba pasando en la obra. Bien, ahora tenemos estas preguntitas que nos dice, ¿quién está leyendo la obra y cómo sabes? Bueno, pues, ¿quién está leyendo la obra? No dice quién, así que pongamos nuestro nombre, sino habla de quién, si un narrador, si Nas o quién está leyendo la obra. Pues no habla sobre un narrador en la historia, no se habla como un narrador, lo único que se tiene son acotaciones, entonces, pues el que está leyendo la obra, yo creo que, mm, bueno, pues, como no hay un narrador, no podemos decir que nadie está leyendo la obra, pero bueno, son los mismos personajes quienes están leyendo la obra. Bien, ahora la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas diferentes están hablando? Pues vamos a recordar. Tenemos a Nas, que es el personaje principal. Después viene su vecino, el Neighbor One. Viene él. Después viene Neighbor Two, su vecino 2. Y al final viene su esposa. Entonces son cuatro personajes tenemos en la obra y son 4 personas diferentes las que están hablando. Dice, ¿quién lee las instrucciones de escenario? ¿Un personaje o el narrador? Bien, las instrucciones de escenario las lee el narrador. Pero, según yo, cuando va a empezar la obra no se leen, solamente son para aquellos que van a actuar o que pues son el director de la obra, son aquí, ahí quienes están como organizando, entonces son instrucciones para aquellas personas. Para que, por ejemplo, como casi siempre las acotaciones describen los escenarios, entonces los directores pues hacen que los escenarios se vean de cierta forma para dar una idea de qué es lo que está pasando, etcétera. Pero no son cosas que se leen o que se mencionan, sino que se hacen, ¿verdad? Como la posición en la que estaba Nas, pues no se lee, Nas estaba en esta posición y el personaje sí todo paradillo. No, sino que el personaje, bueno, la persona que va a actuar se tiene que poner en la posición que dice la acotación. No sé si me explico, pero bueno, esas son las instrucciones de escenario, son acotaciones, o sea, es lo mismo, sinónimo, acotaciones, instrucciones de escenario, y casi siempre se leen por un narrador, y no se incluyen cuando se va a actuar la obra. Bien, después pasamos a la siguiente diapositiva. Dice lenguaje corporal, perdón. Dice, el lenguaje corporal nos ayuda a transmitir el mensaje con mayor claridad.
Bien, este es una de las características importantes, importantísimas para las obras. Bien, cuando hablamos, hacemos ciertos movimientos, ciertos gestos con la cara, ciertos movimientos con las manos, ciertos, movemos los ojos, movemos las cejas, todas esas cosas sí es lenguaje corporal y es una forma de comunicarnos. Así como tenemos el lenguaje normal, como hablamos, es una forma de comunicarnos, pero también el lenguaje corporal es otra forma de comunicarnos y es muy importante para las obras, porque como ya lo dije, si un actor está actuando así, todo serio, todo así, pues no se le va a entender nada, porque no se va a entender cuáles son las emociones que está sintiendo. Por ejemplo, recordemos a Nas. Nas, el que actúa a Nas debe de estar pues espantado, muy ansioso, tal vez porque perdió su llave, pero si el actor está así todo el tiempo, pues no se va a entender qué es lo que está tratando de hacer Nas, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver otro video y van a decir por qué les puse este video. Bien, pues este video nos habla sobre las emociones. Entonces, las emociones, quiero que ustedes pongan mucha atención cuáles son los gestos, las posturas, todo lo que hacen los personajes referente a la emoción. ¿Sí? El personaje de Ira, qué gesto hace, qué movimiento hace para expresar que tiene ira. El personaje de tristeza, qué gesto, qué expresión, qué hace para que nosotros digamos, ah, sí, esa es tristeza, esa es ira, esa es alegría. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el siguiente video. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios, a su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando Alegría está al mando. Ella es Alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, Alegría te hace sonreír y... ¿a quién le importa? ¡A celebrar! A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando Tristeza toma el mando. Ella es Tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, Tristeza. Conoce a todas tus emociones intensamente. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Bien, después de terminar este video, pónganse a reflexionar cuáles son las expresiones, gestos, movimientos de ojos, movimientos de ceja que hacen los personajes para que nosotros digamos, ah, sí, este personaje es esto, este personaje es el otro. Por ejemplo, yo creo que Tristeza tiene que hacerle como así, como, "Oh", como, hasta ya sabemos cuáles son los gestos que haces con Tristeza, así como, bueno, en realidad eso de la boca así como caída es del emoji. Nosotros cuando estamos tristes no hacemos pues sí, pero eh, pues sí lloramos, tal vez estamos como así como cabizbajos cuando estamos tristes, o por ejemplo, la ira, ¿qué hace la ira para expresarse? O bueno, para entender qué es ira, pues tal vez ceño fruncido, tal vez muy como gritando, muy efusivo, pues ahí se puede entender que es ira. ¿Qué más? Alegría, pues la alegría es muy fácil de reconocer, pues porque una sonrisa, estás como con los ojos muy abiertos, con la expresión muy, muy abierta, eso nos puede expresar que hay alegría. Bien,
Muy bien. Entonces, después de ver ese video, tenemos un ejercicio. Aquí que nos pone el libro, si ustedes lo quieren ver, está en la página 17 de ese libro. Y nos dice, Nas looked for many days, but he never found the key. Dice, Nas buscó por muchos días, pero nunca encontró la llave. Entonces, si nos ponemos a ver cuáles son los gestos, cuál es la postura de Nas, nos da a entender que está preocupado, nos da a entender que está buscando o que sigue buscando, porque sigue estando sobre sus rodillas, sobre las palmas de su mano. Su expresión está así como entre sorprendida, triste, buscando todavía el gesto de la mano, pues nos da a entender que sigue buscando. Después dice, Nas remember where he left his key. Dice, Nas recordó dónde dejó su llave. Y si nos fijamos en el gesto que está ahí, está como sorprendido, las cejas arriba, ojos abiertos, manos aquí, así como que se acordó de dónde estaba, esa emoción, es sorprendido, etcétera. Ese es el gesto que nos da a entender, digo, es lo que nos da a entender su gesto, que ya por fin recordó dónde está su llave. Bien, la siguiente dice, Nas had the key around his neck the whole time. Dice, Nas tenía la llave sobre su cuello todo este tiempo. Entonces está así como pensando, eso es lo que me da a entender su postura. Y allí nos muestra ahí la llave que tiene. Pobre Nas estuvo buscando la llave todo este tiempo y siempre la tuvo alrededor de su cuello. Bien, todas esas son gestos, es lenguaje corporal que nos da a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo Nas, qué es lo que está, pues sí, sintiendo ah, con su historia, ¿verdad? Y después tenemos unas preguntas de lenguaje corporal. Dice, el lenguaje corporal incluye expresiones faciales, postura, movimiento de ojo, gesticulaciones y el uso del espacio. ¿Por qué el lenguaje corporal es importante al actor? Bueno, para empezar, aquí nos da una definición importante. Nos dice que el lenguaje corporal pues incluye expresiones, postura, movimientos, gesticulaciones. Eso es importante, es otra definición importante que nos están dando las preguntas. Y nos dice que por qué es importante el actor. Bueno, como ya les había dicho, porque si no, no se entiende. El lenguaje corporal es otro lenguaje, es como no hablar. Si tú no hablas, no se te entiende. Si tú no mueves tus manos, si tú no mueves tu cara, no se entiende, no se entiende cuál es el sentimiento que tienes detrás de eso. Es por eso que los mensajes de texto son tan peligrosos, porque cuando tú escribes un mensaje de texto, no estás viendo las expresiones faciales de la otra persona, no estás viendo el lenguaje corporal de la otra persona, entonces no sabes con qué intención te lo está escribiendo. A veces uno puede escribir cosas que parece que está enojado, pero en realidad estás muy feliz. O a veces puede parecer que estamos tristes, pero en realidad no estamos tristes. O al revés, que ponemos ja, 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 y estamos así todos serios. Eso es lo peligroso de no ver las gesticulaciones, de no ver el lenguaje corporal de la otra persona, que no sabemos en realidad qué está pensando o qué está sintiendo en ese momento. Es por eso que al actor es muy importante que sí haya lenguaje corporal para entender bien cuáles son las emociones del personaje, para que se transmita bien ese mensaje, ¿verdad? De la obra. Dice, ¿cómo puede afectar el lenguaje corporal lo que está diciendo alguien? Bueno, pues creo que ya lo dije, no se entiende. Cuando uno habla así, creo que ustedes no me entenderían si yo hablara así todo el tiempo, ¿verdad? Tengo que mostrar emociones, tengo que mostrar que estoy feliz, que estoy emocionada por estar grabándoles otro video. Tal vez si estuviera triste tendría que actuar de otra forma. Entonces es importante por eso el lenguaje corporal para que ustedes se den una idea de qué es lo que está sintiendo la otra persona. Bien, ya por último, el vocabulario. Vamos a estar viendo una serie de vocabulario para que ustedes lo amplíen, su vocabulario en inglés. Y aquí tenemos dos pequeñas palabras. Posture, postura. La postura que ya les dije que es súper importante para las obras. Entonces la postura, bueno, es todo aquel movimiento corporal, ¿verdad? Estar sentado, estar parado, tener una mano aquí, estar agachado, estar como nada sobre tus
rodillas y sobre las palmas de tus manos. Todo eso es postura, posture, ¿ok? Y después gestures, gestures. Son gestos. Los gestos son todos aquellos movimientos en nuestra cara, ¿ok? Ahí, como está el monito de ahí, está triste, está feliz, está sorprendido, tiene sueño, está como confundido. Todos esos son gestos, gestures, que hace nuestra cara y que también nos dan a entender mucho de las emociones por las cuales está sintiendo esa otra persona con la que podemos estar hablando. Muy bien. Entonces, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que no haya ninguna duda, pero en todo caso de que la haya, pónganmela en los comentarios. Yo estaré leyendo los comentarios y resolviéndolos lo más pronto posible. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.